Después de la unificación, en 1869, la compañía de navegación Rubattino, la misma que había prestado sus barcos a Garibaldi para la expedición de los Mil, compró la bahía de Assab en la actual Eritrea. Aquella compra, en apariencia privada, fue en realidad un primer paso hacia la expansión estatal. El enclave fue cedido al Estado italiano en 1862, marcando el inicio del proyecto colonial propiamente dicho. Desde entonces, el colonialismo se presentó como una forma de dar prestigio internacional a una nación recién unificada y todavía frágil, pero también como un instrumento de cohesión interna. Conquistar y civilizar territorios africanos servía para dar sentido a la identidad italiana. Sin embargo, la historia que siguió fue una historia de violencia sistemática, ocupación forzada y racismo institucional. Tras la fundación de las colonias de Eritrea y Somalia italiana, Italia invadió Libia en 1911. Allí, durante los años 20 y 30, el régimen fascista llevó a cabo una brutal campaña de pacificación, deportaciones de poblaciones nómadas, internamiento de decenas de miles de personas en campo de concentración en el desierto y, bueno, decenas de miles de libios murieron de hambre o de enfermedad en esos campos, como el de Soluk o el de Al-Agila. El punto culminante de esta violencia llegó con la invasión de Etiopía en 1935-1936, cuando las tropas italianas utilizaron gas tóxicos prohibidos por la Convención de Ginebra contra soldados y civiles etíopes. La guerra se acompañó de masacres, violaciones y destrucción de pueblos enteros, así como de la instauración de un sistema de apartheid colonial en el nuevo imperio de África Oriental italiano. Pero el sueño imperial duró poco. La derrota en la Segunda Guerra Mundial significó el fin del imperio colonial y el inicio de una larga amnesia histórica sobre ese pasado. Aún así, el colonialismo italiano no terminó de todo en 1943. En el contexto de la posguerra, Italia asumió una administración fiduciaria en Somalia, bajo mandato de la ONU, entre 1950 y 1960. Oficialmente debía preparar el país para la independencia. En la práctica, reprodujo muchas de las estructuras coloniales, manteniendo la lengua italiana, las jerarquías raciales y los privilegios de los antiguos colonos. Todo esto muestra que el colonialismo fue mucho más que un episodio marginal, formó parte del proyecto nacional italiano y dejó huellas profundas tanto en África como en la cultura política de Italia. Solo recientemente los estudios sobre el colonialismo italiano han comenzado a abordar el problema de su dimensión ecológica y por tanto los distintos aspectos relacionados con la gestión de la naturaleza colonial. En ese sentido, los trabajos de Marco Armiero y Roberta Biasillo han sido fundamentales para abrir nuevas perspectivas sobre las intersecciones entre historia ambiental e historia imperial italiana. Sin embargo, la dimensión específica de la gestión de la fauna y en particular de la caza en el contexto colonial y postcolonial sigue siendo un terreno poco explorado, que requiere aún una investigación más profunda. Desde el punto de vista metodológico, son especialmente importantes para mí los estudios sobre caza y conservación del entorno natural desarrollado en el ambiente británico desde los finales de los años 80, y en particular los trabajos pioneros de John Mackenzie y más recientemente las exportaciones de Angela Thompson, que han mostrado cómo la caza mayor y las políticas de conservación estuvieron profundamente ligadas a las estructuras de poder, clase y raza dentro de los imperios coloniales. A ellos se suman las interesantes perspectivas de los animal studies,
que en los últimos años han experimentado un gran crecimiento y enriquecen, creo, significativamente la comprensión de las relaciones entre humanos y animales en contextos coloniales y imperiales. Desde el punto de vista de las fuentes, mi investigación se nutre de una variedad amplia y diversa. Utilizo archivos coloniales y administrativos, informe de caza y conservación, fotografías, material cartográfico, así como publicación de la época, memorias y diarios de exploradores, colonos y funcionarios. Asimismo, incorporo también materiales de promoción turística como guías y catálogos que ofrecen información sobre la construcción de la imagen de los territorios coloniales y de la naturaleza exótica, destinado a un público más amplio. Además, considero que los objetos y las exposiciones museísticas construyen una fuente fundamental para mi investigación y que permiten analizar cómo se representaba y narraba la fauna, la caza y la naturaleza colonial, tanto a nivel académico como público. Al final del siglo XIX, la exploración de Orazio Antinori, considerato un pioniero del colonialismo italiano en Etiopía a partir del 1876, favorecida por la Sociedad Geográfica Italiana, marcaron el inicio de los primeros relatos sobre la fauna africana en contexto colonial y también de las primeras expediciones de caza mayor. Esas exploraciones no solo permitieron recopilar información científica, sino que también contribuyeron a la construcción de un imaginario del África colonial, donde la fauna exótica y la aventura del cazar se entrelazaban con las proyecciones del poder italiano. Un ejemplo emblemático de este proceso fue la figura de Vittorio Bottego, cazador y militar, que realizó expediciones en Somalia entre 1992 y 1993. Sus relatos y fotografías contribuyeron a codificar la imagen del cazador blanco italiano, generalmente representado sentado sobre la presa abatida, rodeados de boys y portadores, un motivo transnacional y reproducible en diferentes medios visuales y museísticos también. Es precisamente ahora que los primeros ejemplares cazados comenzaron a llegar a los museos italianos, consolidando la relación entre caza colonial, coleccionismo y representación. La Eritrea fue desde los primeros años del dominio italiano la colonia donde más se practicaba la caza, convertida en un espacio de experimentación y espectáculos para oficiales, exploradores y turistas. En cambio, la Somalia italiana, hasta los años 20, estuvo atravesada por fuertes movimientos anticoloniales y anti-italianos, lo que limitó durante mucho tiempo las actividades de caza organizadas por los colonos. Ya en 1902, Italia adoptó su primera legislación para regular el ejercicio de la caza en Eritrea, elaborada a partir de la Convention for the Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa de Londres, firmada por Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España, Portugal y Gran Bretaña. Ese fue lo que se puede considerar la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente en África. Un encuentro centrado en la protección de la fauna y del entorno, aunque desde una perspectiva claramente eurocéntrica. La gran ausencia en aquella mesa fue la de cualquier representante de las poblaciones africanas. De este modo, el llamado ambientalismo colonial pudo ocultar sus propias responsabilidades en la devastación de los bosques, por ejemplo, y los equilibrios ecológicos del continente africano, presentándose como una fuerza civilizadora y protectora de la naturaleza. En ese contexto, en el 1908, Caccia al leopardo, dirigida por Roberto Meña y filmada en Eritrea, se considera la primera película realizada en las colonias italianas y muestra precisamente una expedición de caza mayor, reforzando visualmente la narrativa del cazador europeo triunfante en tierra africana.
La figura más relevante nel panorama della casa italiana en colonias es sin duda Vittorio Tedesco Zammarano. Él fue un militar, explorador y director y escritor italiano, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con el colonialismo. Zamorano llevó a cabo numerosas expediciones en África Oriental, especialmente en Somalia, donde documentó la fauna y las prácticas de caza locales. Zamorano trabajaba por el Ministerio de las Colonias, produciendo resumen y reportes sobre la fauna y la caza, y al mismo tiempo relato de aventura e de caza destinado a un grande público. Él narraba las expediciones organizadas por él y por los otros colonos italianos, retomando la imagen codificada por Bottego y Omeña en su Caccia al Leopardo. Zamorano inserta sus propios retratos en pose de cazador, con el fusil en la mano y el pie sobre el animal trofeo, ya sin vida. Además, enviaba trofeo de cazas al Museo Colonial de Roma, que operaba bajo la tutela del Ministerio de las Colonias, así como el adyacente Jardín Zoológico, contribuyendo a la colección y exhibición de las especies africanas en Italia. Y él también proyectó un jardín de aclimatación en Somalia con el objetivo de enviar animales a los jardines zoológicos italianos, mostrando su interés en integrar la fauna colonial en espacios educativos y recreativos en la metrópoli. Para Zamorano, la caza y el poder colonial estaban claramente vinculados. La actividad de caza no es solamente un instrumento de exploración o de ciencia, sino también un medio para reafirmar la autoridad italiana en los territorios coloniales y proyectar su imagen de dominio sobre la naturaleza. La caza y la recolección de animales en las colonias no solo tenía un valor simbólico, sino que también pronto adquirieron una función práctica en clave autárquica. Por autarquía se entiende la política económica y política adoptada por Italia, especialmente durante el régimen fascista, a partir de los años 30, que buscaba reducir la dependencia de importaciones extranjeras y fomentar la producción nacional. En este contexto, los animales africanos empezaron a ser considerados recursos económicos de utilidad directa. Las pieles de los animales exóticos, como el leopardo, adquirieron un valor especial. Podían ser transformadas en bolsos, abrigos, el varano se utilizaba por los zapatos y otros artículos de lujo o de uso cotidiano, contribuyendo a abastecer la industria italiana sin necesidad de recurrir a los extranjeros. Aquí se puede ver un artículo escrito por Samarano en una revista dedicada a la autarquía. Así que esa lógica convirtió la casa colonial en un instrumento doble. Por un lado, reforzaba la imagen del cazador europeo dominante, ligado al poder colonial, y por otro, aprovechaba la fauna africana para objetivos concretos, económicos, en línea con la estrategia de autarquía del país. Para mostrar esa relación entre casa, poder colonial y economía, el Museo Colonial organizaba con cadencia bianual exposiciones de pieles provenientes de África. Y una de las cosas que quiero hacer en mi investigación es precisamente identificar quiénes producían esos objetos, ¿no? En la medida de lo posible, rastrear documentación relacionada con la actividad de estas industrias y manufacturas que utilizaban pieles provenientes de las colonias. Y eso creo que permitiría comprender mejor cómo la casa colonial se transformaba en productos de consumo y cómo se organizaba la cadena del valor desde la colonia hasta Italia. Así que, por un lado, se aprovechaban los recursos autóctonos para la producción de bienes de varios tipos, y por otro,
se incentivaba la apreciación de la naturaleza y la fauna africana sin depender de la explotación de territorios ajenos, vinculando así la autarquía también a un modelo de turismo colonial nacionalista. Y la conquista dell'Etiopía, precisamente la conquista dell'Etiopía en 1935, ofreció a los colonos italianos un verdadero paraíso para los cazadores. Se trataba de un imperio propio donde podían organizar expediciones de caza sin depender de territorios controlados por otras potencias europeas. Cazar en Etiopía, en lugar de en el Kenia británico, por ejemplo, representaba otra forma de autarquía colonial. Es importante recordar ese aspecto porque lo vamos a encontrar otra vez. Pero por ahora volvamos a Vittorio Tedesco Zamorano, que podemos tomar como ejemplo clave para identificar en su obra algunos topos del relato de la Casa Mayor en las colonias italianas. Su producción es claramente transmedial, con obras como X sunt Leones y El Sentiero delle Belve, donde libro y película se entrelazan, creando un universo narrativo que se dirige tanto al público especializado como a un grande público, al gran público. El objetivo principal era llegar a la audiencia, aunque muchas veces los relatos resultan repetitivos o extensos, con infinitas cacerías. Sin embargo, en medio de esas narrativas hay elementos muy interesantes, especialmente en lo que respecta a la representación de los humanos, cómo se organizaban los portadores, los auxiliares locales, los soldados o los propios colonos, y cómo se construía la jerarquía y la relación de poder dentro de las expediciones de caza. El género también juega un papel clave. La caza y la explotación son actividades masculinas por excelencia, vinculadas al poder, al prestigio y a la virilidad del colonizador. Se evidencia la inserción de manera solo aparentemente casual del elemento femenino africano entre las páginas y las secuencias que tratan sobre de la fauna salvaje. La elección, por ejemplo, de colocar un retrato de una mujer somalí, según la leyenda, intentando peinarse, una escena presente también en El Sentiero delle Belve, igualmente insertada entre secuencias de caza. En el centro de una página que narra la caza de antílopes, señala por un lado una visión erotizada de las súbditas coloniales, pero también la intención de asimilarlas a la fauna, creo yo. Y en la película, la reflexión, vamos a ver si eso funciona, muy bien. En la película, la reflexión sobre la animalidad es pervasiva. Y, por ejemplo, en la sección del film llamada El Carnevale delle Bestie, un grupo de somalíes disfrazados de animales, leones, monos y elefantes, replican sus movimientos y enfrentamiento en una especie de fantasía carnavalesca que Zamorano define como grotesca. Como mencionamos, cuando Zamorano comienza sus primeras exploraciones en los años 20, los territorios efectivamente controlados por los italianos en Somalia se limitaban a unas pocas ciudades y zona costera. En cambio, a los principios de los años 30, el gobierno fascista estaba llevando a cabo de un ciclo de acciones militares muy agresivas con el objetivo de afirmar un control real sobre esos territorios. Por ello, el aspecto El aspecto de domesticación de la fauna somalí puede interpretarse también en el trasfondo de estos acontecimientos. Un caso ejemplar es la sección del Sentiero delle Belve, dedicada a unos cachorros de guepardo adoptados por Zamorano, a quienes alimenta como si fueran gatitos. Y el cazador, de hecho, se muestra jugando con ellos y preparándoles espaguetis con tomate,
un epítome de la italianidad en el mundo que los guepardos devoran ávidamente. Zamorano afirma que los cachorros se han italianizado y por lo tanto son más afortunados al estar aún vivos en comparación con los animales y las pieles que adornan su tienda. Este contraste entre exotismo y italianización puede interpretarse como un aviso y a una invitación a la sumisión, dirigido tanto al elemento humano como a al natural de toda Somalia, especialmente a la luz de los acontecimientos políticos y militares en curso. En el espacio postcolonial, la Casa Mayor continuó desempeñando un papel importante desde múltiples perspectivas. Pieles y cuernos siguieron adornando los pabellones de la Somalia administradas por Italia, tanto en la Fiera del Mediterráneo de Palermo como en la Fiera del Levante de Bari. Tras la pérdida de las colonias, la presencia italiana en África no desapareció por completo y continuó de manera más personal y privada, a través de empresarios, residentes y también de aficionados a la caza. Un ejemplo significativo se encuentra en Indro Montanelli, destacado periodista italiano, en su relato breve Lo Sciacallo, 1953, donde narra una expedición de caza en Etiopía y menciona a Filippo Pericoli como su anfitrión y compañero de caza. Montanelli tuvo una implicación directa con las colonias italianas durante su juventud. Trabajó como periodista en África Oriental, sobre todo en Eritrea y Etiopía, y participó en la cobertura de los eventos coloniales, incluyendo la invasión y ocupación de Etiopía en 1935-1936. Pericoli residía en Addis Abeba, en una villa con jardín y pista de tenis. Él era uno de los hombres más ricos de Etiopía y propietario de la única fábrica de clavos del país. Apasionado cazador, adquirió los derechos sobre el lago Langana, en Oromía, en el sur de la Etiopía, por 90 años, donde él podía dedicarse a la caza, mostrando cómo ciertos italianos continuaron vinculados a la fauna y al territorio africano, incluso después de la fin formal del imperio colonial. Lo Sciacallo nos hace reflexionar sobre la persistencia de la presencia italiana en África tras la pérdida formal de las colonias, mostrando cómo algunos italianos continuaban vinculados a los territorios coloniales a través de negocios, residencias y actividades, manteniendo así un legado indirecto del proyecto colonial. E incluso en el periodo postcolonial, la publicística relacionada con la Casa Mayor continuó floreciendo, especialmente a través de editoriales especializadas como Olimpia de Florencia, que entre los años 40 y 50 publicó numerosos relatos de Casa Mayor en África, como el nostálgico Anche i giganti si inginocchiano de Vittorio Tedesco Zamorano. En casi 500 páginas ricamente ilustradas, Zamorano, ya maduro, mira sus aventuras africanas con nostalgia y orgullo. Sin embargo, casi no hay mención explícita al colonialismo italiano, mientras que en los volúmenes anteriores era muy común encontrar referencia a encuentros con gobernadores y autoridades coloniales. El libro estaba dividido en capítulos dedicados a Libia, Somalia, Etiopía y regreso en Somalia. Y solo en algunas ocasiones, casi de manera involuntaria, Zamorano utiliza la expresión colonia eritrea al referirse a Eritrea. Finalmente, la cuestión de la representación femenina sigue presente. Las mujeres africanas aparecen de manera fragmentaria y subordinada, a menudo insertadas en medio de relatos de cazas o escenas de fauna, reflejando una visión que las erotiza y las asocia con lo exótico o lo salvaje. Un recurso recurrente en la narrativa de Zamorano, como ya hemos visto.
El imaginario de la casa mayor y la fauna exótica africana continuó permaneciendo en la cultura italiana, incluso en las imágenes en movimiento. Entre 1956 y 1964, durante aproximadamente 80 episodios, la televisione italiana trasmitió L'Amico degli Animali, un programma dedicato alla fauna exótica. El conductor era Angelo Lombardi, apasionado de la Casa Mayor, cuya familia había poseído durante mucho tiempo una concesión bananera en Somalia, acompañado por Andalù Ghezali, definido como su Ascari, y una mona, Chita. La dinámica entre Lombardi, a menudo con sahariana, y Andalù, siempre con su uniforme de Ascari, es particular. Andalú era llamado únicamente por su nombre, replicando la relación entre los porteadores indígenas, los boys, y el cazador blanco durante las expediciones en África. Se desarrollaba así una exploración metafórica ante la cámara de la fauna africana. Andalú solía desaparecer del encuadre para traer los animales exóticos que Lombardi presentaba al público, junto con sus explicaciones muy eruditas. Esto replicaba el modo en que los Ascari manejaban las fases más dinámicas y difíciles de la cacería, asegurando que el cazador blanco encontrará el animal en la mira de su rifle, listo para ser abatido. Tras el disparo, los porteadores se ocupaban de las pesadas y complicadas piezas de caza. De manera análoga, una vez mostrado el animal exótico y explicadas sus características, Lombardi despedía el ex Ascari con la misma frase recurrente: Andalú, llévatelo, cerrando así la dinámica de control, mediación y presentación de la fauna al público italiano, y reafirmando un imaginario colonial que seguía vivo en la cultura y los medios italianos. Nel 1964, la rivista italiana de Asmara Etiopia Illustrata pubblicò un reportaje de caza titulato Etiopía, Paraísos de los Cazadores, che quasi parafraseaba el artículo del 1937 sobre autarquía que hemos visto. En el artículo, Paolo Granara, empresario italiano de Eritrea, especializado en import-export, presentaba a Etiopía como un destino ideal para safaris, más allá del Kenia británico. Destacaba que, gracias a la propaganda y a la infraestructura turística internacional, los safaris eran una aspiración tanto de cazadores expertos como de turistas adinerados, en busca de emociones. Y subrayaba la abundante fauna etíope, desde animales de caza menor hasta depredadores grandes, llamando al país un paraíso para los cazadores. Granara también introducía la idea de safari fotográfico, donde los visitantes podían capturar imágenes espectaculares de la fauna, anticipando la transición hacia un turismo más conservacionista. Aunque ya no existía el controllo colonial formal, la comunidad italiana de Eritrea reivindicaba con orgullo las posibilidades de desarrollo del turismo de caza, dejando claro a quién se dirigían los safari, quién debería gestionarlos y quién debía beneficiar económicamente de eso. Se observa así un rearticulamiento del imaginario del safari, que combina la caza del animal feroz con la caza de la imagen más sugestiva, anticipando un puente entre safari de caza y safari fotográfico. En este espacio postcolonial, los italianos continuaron aprovechando de la caza en las antiguas colonias como un recurso turístico y de ocio. La agencia Turisanda de Milán, fundada en 1924 como Instituto Italiano de Turismo propaganda, y Turisanda es como un mix entre turismo y propaganda, ofrecía safari y cacería en Somalia ya en los años 60.
mostrando la continuidad de un imaginario colonial en clave turística. El transporte aéreo también reforzaba esta conexión. Alitalia mantenía vuelos directos entre Roma y Mogadiscio, facilitando la llegada de turistas italianos interesados en la caza. Como en los relatos y expediciones coloniales anteriores, la representación de las mujeres africanas como parte del escenario o incluso como objeto de mirada seguía apareciendo de manera recurrente, mostrando como ciertos topos del colonialismo visual y simbólico persistían incluso en un contexto de turismo postcolonial. Esto evidencia que tras la pérdida formal de las colonias, la explotación de la fauna y la apropiación simbólica del territorio africano continuaron, adaptándose en los nuevos formatos de ocio, turismo y medios de comunicación. En conclusión, creo que todo este recorrido muestra cómo el imaginario del safari y la caza mayor en África, construido y difundido durante el periodo colonial, sigue teniendo un impacto en nuestra actualidad. Muchas de esas representaciones normalizadas y mediadas a través de libros, películas, revistas, televisión y turismo perpetúan un imaginario visual y cultural que todavía condiciona cómo se percibe África y su fauna. El safari sigue siendo un producto turístico muy valorado, mientras que el legado del colonialismo que lo hizo posible suele permanecer silenciado. Así, el turismo de caza y fotográfica, la iconografía del cazador europeo y las narrativas de aventura siguen influyendo en nuestra relación con la naturaleza africana. Ese continuo entre pasado y presente nos invita a revisitar críticamente los imaginarios hereditados y a cuestionar cómo se reproduce el colonialismo en las representaciones culturales y turísticas actuales. Para concluir, me gustaría mostrar algunas imágenes de la colección de Historia Natural de Giorgio Barbero, un rico cazador italiano, que se encuentra expuesta hoy en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa. Esta colección es básicamente la colección de caza de Barbero de los años 70 y 80 y es presentada sin ningún tipo de contextualización crítica, lo que significa que el visitante ve un producto muy similar a lo que hemos sido mostrado a lo largo de la presentación. El padre de Barbero participó a la invasión de Etiopía en los años 30 y Barbero, apasionado de la caza, realizó sus expediciones en Etiopía siempre con una referencia a su padre y a seguir sus pasos. Todo lo que Barbero reproduce constituye iconografía colonial, consciente o inconscientemente. Y las imágenes que ve aquí han sido como censuradas para mí en lo referente a las mujeres desnudas porque no me parecía correcto reproducir una vez más ese tipo de representación. Sin embargo, en el volumen original que documenta las cacerías de Barbero, autoeditado por él mismo, las imágenes de mujeres con los senos descubiertos aparecen alternadas a fotografía de caza y relatos de sus gestas heroicas. Hoy su colección, donada a la Universidad de Pisa, se exhibe como he dicho, sin ninguna forma de contextualización, a pesar de que hubo interrogaciones parlamentarias sobre la cacería de Barbero, muchas de las cuales fueron ilegales. Pero la exposición no hace mención de eso. Ese ejemplo final sirve, creo, para ilustrar hasta qué punto un cierto tipo de discurso colonial se ha penetrado en nuestra cultura, en nuestra memoria visual, y cómo a menudo seguimos sin ser plenamente conscientes de su presencia hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti. Pues, pues muchas gracias. No sé si queréis empezar ya con preguntas, ¿sí? Por aquí. Aquí hay. ¿Y yo? Espera, antes veo si hay preguntas desde casa también. Si no, empiezo yo, ¿eh? Ok, hay la mano levantada. Hola, Jesús, te escuchamos.
Gracias, gracias, Beatrice. Ha sido muy interesante, además muy agradable de seguir. Tenía un par de cuestiones, unas referente propiamente a los animales, otra a la visión de las mujeres. Eh, Respecto a esto último, yo recuerdo cuando era niño, la colección de cromos infantiles que coleccionábamos. Recuerdo específicamente el discurso sobre las mujeres somalíes, ¿no? Consideradas lo mismo que en la foto que has sacado ya hacia el final, ¿no? De eso tan lamentable de dos magníficos ejemplares, ¿no? Eh, Mostrándolas como las mujeres más bellas de África. Eh, claro, ahí además había un argumento, claro, extraordinariamente llamativo, ¿no? A mí, yo era un pequeño y me caló muy hondo, ¿no? Claro, eran las más bellas porque sus narices eran rectas y prolongadas, los labios los tenían más finos, es decir, porque seguramente porque se consideraba a las mujeres somalíes una versión próxima a las mujeres europeas, pero con una pigmentación melánica más elevada. No sé si este discurso específico nace precisamente aparece ya en estas obras en estas fuentes primarias que tú estás explorando. Y me interesaría también preguntarte respecto a las mujeres hay expresiones o articulaciones de discurso que, que atribuyen metafóricamente o trasladan hacia las mujeres consideraciones animales, precisamente en el sentido, por ejemplo, de pantera o cosas así que perduran desgraciadamente en ciertos discursos desde la perspectiva europea. Y mi pregunta sobre los animales tiene que ver también con las articulaciones y las expresiones simbólicas y emblemáticas. Eh, eh, en el caso de Angola y Portugal como potencia colonial, hay un animal allí, el polanque negra, que dicen los portugueses, el antílope sable gigante, que hoy en día está en la heráldica angoleña. La selección de fútbol de Angola son los palancas, pero yo tengo la sospecha que realmente la, esta sublimación del antílope sable negro gigante como símbolo de Angola, en realidad tiene unas raíces muy claras en la cultura cinegética y luego la legitimación conservacionista que sigue a continuación cuando el palanca está a punto de extinguirse. Eh, no sé si hay algún autor portugués o angoleño que ha estudiado esto con más detalle, pero yo leyendo bibliografía portuguesa de la época de la dictadura de Salazar, veo que da para mucho esta idea. Y no estoy tan seguro de que los antílopes fueran tan emblemáticos en las culturas precoloniales angoleñas. No sé si esto, por ejemplo, con el ñala de montaña en Etiopía, que es otro animal raro, único, autóctono, también se ha articulado y si hay una traslación de esos simbolismos y de esas consideraciones en la constitución de los estados africanos actuales de la región tras la independencia. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, que de verdad son muy interesantes. La primera, sí, por los italianos hay algunas mujeres que son más bellas que otras, las etíopes más que las somalí, y siempre se refieren a ellos como la más bella de todas son gacelas, que es algo que, bueno, se usa también, ¿no? Hoy, se sigue utilizando, ¿no?
me parece. Y sí, por la verdad eso es lo que he encontrado más. Y lo de Angola y del simbolismo, de verdad no sé. Lo que te puedo decir es que por Etiopía es el león, pero claramente tiene un significado que como precolonial, ¿no? El león en la historia de Etiopía tiene una relación con la idea de poder y de poder imperial. Así que de verdad lo que pasa es un poco diferente, que los italianos se apropian del león imperial como testimonio del imperio italiano. Pero después de la fin del imperio italiano, sigue siendo una representación del poder de Haile Selassie y del imperio etíope. Así que es un poco diferente, creo. Pero no, de lo de Angola de verdad no sé. Gracias. ¿Otras cosas? ¿Por aquí? Pues mientras que los otros a lo mejor estaban pensando, yo también te quería preguntar unas cosas. En realidad muchas, pero voy a intentar seleccionar. Una tenía que ver con el origen de estos materiales de estas fuentes que tú tienes, ¿no? Que son muy variadas y muy ricas. Y me preguntaba si, no sé si se puede hacer un discurso, digamos, igual para todas, puede ser que no, para todas las fuentes, pero de dónde vienen, en el sentido, dónde están conservadas, si son más institucionales. Imagino que muchas sí, pero me acuerdo que en tu libro, por ejemplo, estudias muchos también archivos familiares, ¿no? O hablas de estos archivos que siguen siendo parte de, digamos, privados, entre comillas. Pues me preguntaba si podías decir algo sobre esta relación, archivos familiares, objetos, animales, porque, por ejemplo, me preguntaba si estos grandes animales conservados después de estas cazas también se encuentran en colecciones familiares privadas hoy, no sé, por curiosidad, o si están más en museos de historia natural, etcétera. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es más sobre el público, digamos, de estos medios, digamos, que nos has enseñado, como películas, pero también libros, fotografías y todo. Sí, ¿cómo decir? Si se sabe algo del público no sé cómo formular la frase, pero digamos del público de estas operaciones culturales y si hay manera de saber si funcionaban juntos también. Por ejemplo, libros y objetos, o si hay manera de saberlo, ¿eh? Porque lo sabes, no soy experta para nada. Y nada, pues de momento esto. Gracias por las preguntas. Empiezo por la última, la de los públicos, que siempre es, creo, como difícil de verdad de saber y de descubrir cuando se habla de museos, de colecciones, pero también cuando habla de volumen. No es tan fácil entender como cuánta gente de verdad ha leído a Vittorio Tedesco Zamorano en los años 30 y cuánta en los años 50. Se puede mirar en qué bibliotecas se encuentra, si hay una buena difusión, si se encuentra mucho en eBay, por ejemplo. Bueno, significa que en la casa de algunos abuelos o bisabuelos se encontraba y la gente lo ha puesto ahora en eBay porque no sabe qué hacer de ese volumen. Pero claramente no es, bueno, no es cierto, ¿no? No se puede decir con seguridad. Así que es una pregunta, no es tan simple y no creo que voy a tener respuesta ni al final de mi investigación.
Pero lo que me parece es que hay como un público más grande, que es un público de gente a quien le gusta esa idea de África exótica y de los animales y que le gusta ver estas películas y leer como un volumen que habla de aventura en África. Y hay un público más especializado de cazadores y de gente a quien le interesan los detalles. Y, por ejemplo, Vittorio Tedesco Zamorano hace las dos. Hay diferente volumen por diferentes públicos, yo creo. Y si se encuentran materiales en colecciones privadas, sí, estoy mirando, se encuentran mucho. Y cuando, cuando hablo de mi proyecto con otros investigadores o también con gente que no tiene nada que ver con la universidad, está pasando mucho que la gente me dice, sí, tengo fotografías y de mi abuelo en Somalia y cosas así, con animales o fotografías de cacerías. Así que estoy pensando cómo podría integrar también eso en mi proyecto, como la dimensión pública y también de las memorias familiares en el proyecto. Y estoy también pensando de mirar lo que tiene el archivo de Home Movies que está en Bologna Sí, sí, y sí. Ah, fantástico. que podría ser, ¿no? Que tienen como películas de Sí, como video, cacerías, sí. sí, de los primeros de los primeros vídeos de cacerías, de turismo también, no sé, lo estoy pensando. Y bueno, creo que te Gracias, he respondido. gracias. Gracias Em, a ti. espera que hay una pregunta en el chat de Ignacio que dice, gracias mille Beatrice por el excelente proyecto. Me gustaría preguntarte por el Museo Colonial que has mostrado en una imagen. ¿Puedes comentar algo más sobre su creación? ¿Incluía muchos animales y objetos enviados por cazadores? ¿Se ha podido analizar su discurso? ¿Sigue abierto o desaparecido? Gracias, Ignacio. Gracias. Esa es una muy buena pregunta y he trabajado mucho sobre el Museo Colonial en los años pasados. Es parte de mi proyecto doctoral. Es un museo que abre sus puertas en el 1924, así que entre los primeros que se abren durante el periodo fascista, pero también al anterior se estaba pensando, anterior que la Primera Guerra Mundial, de abrir a un museo colonial. Así que la idea, bueno, nace un poco antes. Y va a estar abierto hasta el 1974, así que son 50 años. Y en el periodo postcolonial también, si cerra en sus puertas en el 1974. Y bueno, tiene una historia muy complicada y muy larga, pero sí, tenía animales y tenía objetos enviados por cazadores, eh, pero la mayoría de esos se enviaban al Museo Zoológico, que estaba cerca al Museo Colonial y cerca al Jardín Zoológico. Todo eso estaba donde ahora, hoy, hay el Jardín Colonial, el Jardín Zoológico de Roma, en Via Aldrovandi, cerca de Valle Giulia. No sé si alguien conoce un poco a la ciudad de Roma, pero por allá. Y el Museo Zoológico también sigue allá. El Museo Colonial ya no está. Y el Museo Zoológico ahora está abierto donde estaba abierto antes el Museo Colonial.
Y bueno, hay muchísimos museos más que tienen objetos y animales enviados por cazadores desde las colonias italianas. Uno es el Museo de Parma de Vittorio Bottego, que he mencionado al comienzo de mi presentación. Otro es el Museo de Reggio Emilia, donde hay los animales de Raimondo Franchetti, que viaja también en el Imperio Colonial Británico y francés. Y bueno, hay muchísimos de verdad. Y otra cosa que tengo que hacer es como mirar un poco más a los archivos de estos museos para ver si se encuentra algo sobre cómo y por qué se envían am, esos animales. Y bueno, eso. Bien, te leo otra pregunta que ha aparecido en el chat de Andrés. Mil gracias, Beatrice, por la interesante presentación. Tenía una pregunta sobre el pensamiento de autarquía respecto a los objetos coloniales. El pensamiento era de tener objetos exóticos coloniales de consumo, bolsas, abrigos, zapatos que fuesen del imperio italiano y no de otros imperios, o no necesariamente exóticos. La parte exótica era más pronunciada en la producción de esos objetos o en las colecciones museales. Gracias. Y luego hay Hola Sofía. Andrés, qué bueno verte y muchas gracias por la pregunta. Bueno, el pensamiento era de tener objetos realizados con recursos italianos, como em, sin utilizar materiales de otros imperios, solamente de Italia y de las colonias. Así que es como una unidad de producción, Italia y las colonias. Y solamente, claramente hay también como bolsas que son hechas con piel de animales que estaban en Italia, no necesariamente el varano de Somalia, no sé. Pero como especialmente yo creo las bolsas, los zapatos un poco de lujo, que se necesitaba como una piel exótica o algo un poco diferente, eso sí, ehm, hay una parte exótica como más pronunciada, pero en el pensamiento autárquico también como utilizar a piel de Italia o de las colonias era como lo que es más conveniente, que funciona mejor en ese tipo de producción. Así que, bueno, es un poco las dos, creo. Pero al Museo Colonial, cuando hay la exposición es de pieles exóticas de las colonias, sí, solamente de esas. Gracias. Sofía. Sí, hola. Muchas Hola. gracias por tu presentación. Súper interesante tu proyecto. Sería muy interesante también luego en el futuro ver todo lo que descubres. Y mi pregunta va relacionada un poco también con esos objetos bueno, has comentado que hay objetos de lujo, bolsas, abrigos. Y quería saber si te interesa mirar en cómo está relacionado con la industria de moda en Italia, porque claro, hay investigación muy interesante sobre casas de moda y su relación con nazismo. Y no sé si ya has encontrado algo, si es algo que te interesa, si hay algo interesante que puedas contar. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y por ahora he encontrado, bueno, un nombre que creo que todos conocemos, que es Salvatore Ferragamo, que estoy segura que utilizó algunas de las pieles de las colonias para sus zapatos. Y tengo que mirar en el archivo de Ferragamo, aquí en Florencia. Lo voy a hacer en los próximos meses y vamos a ver qué encuentro. Pero sí, estoy segura que hay algunas.
Así que es un nombre, bueno, que también hoy tiene su relevancia. Sería interesante ver qué encuentro y si hay más. Pero por ahora solamente te puedo decir de Salvatore Ferragamo. Sí, Chimo, desde aquí, en 3D. ¿Qué tal, Beatrice? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y yo quería volver al tema de los museos que te preguntaba Ignacio, ya no tanto por este colonial que ya no estaría activo, sino cuando has estado, creo que mostrando este de Pisa, creo que era, ¿no? Que estaba ahí entonces, ahí hablabas de la cuestión esta de, ¿no? De cómo se presentaban los animales y cómo eso reproducía, digamos, esa visión, ¿no? Colonial ¿no? Supongo esa identidad imperial italiana. Y has dicho por cómo están dispuestos, porque es una presentación acrítica. No sé si hay más que eso, si también hay en el discurso identificas esto. Y al final lo que quería preguntarte era por el papel de estos museos construyendo ese relato o reforzando ese relato. Y si hay otros, no sé, esa visión crítica, además de que la haces tú, evidentemente, si llega también, ya sea desde otros ámbitos académicos o fuera del mundo académico, ¿no? Como un poco también estábamos en esa idea de lo de la historia pública y de cómo se construyen también esos relatos dispares, pues el papel del museo en ese caso, ahora, hoy en día, eh, y la existencia de relatos alternativos. Sería lo que quería. Bueno, por ahora me parece que no hay, que de verdad no hay como ninguna explicación de cómo esos objetos o animales han llegado allá y por qué tienen un valor. Sí lo tienen, pero parece que sí, porque si no, no estuvieran en el museo. Eso no se dice. Y Mm, lo que me parece es que es como un poco, ¿no? Una visión de lo exótico y de los animales que son muy fascinantes y nos gustan muchísimo. Y qué bonito tenerlos, los leones en Pisa, que podemos mirarlos y aquí está. No creo, por ahora me parece que no hay más y no hay más tampoco en otros museos. Y me parece que toda la idea de, bueno, descolonizar al museo, sí, pero también en algunos casos descolonizar al museo, en otro simplemente construir a una narración un poco más precisa y un poco más que cuente una historia. Me parece que eso en Italia está pasando con los museos de antropología y Ehm, bueno, de historia un poco, pero no con lo de historia natural, como para nada. Es muy difícil encontrar un museo de historia natural en que se reflexiona sobre la historia de las colecciones, la proveniencia y, sí, y la proveniencia colonial. Eso me parece que está pasando en Italia por lo menos. Vale, gracias. Muy interesante, porque como si la historia natural fuera más neutral que la Sí, antropología, ¿no? exacto, Sí, sí. muy interesante. Sí, como si no, como si fuera neutral, como si no tenía, como si la ciencia no tiene una relación con el Claro. poder, Mm, mm, mm. que, bueno, ¿qué Mm, más de la ciencia, no? sí, sí. Mm, mm. Había, no sé si has visto esta exposición en Bolonia sobre Aldrovandi, que ahora se ha No, acabado, aún pero no. se ha quedado como un par de años a Palazzo Poggi, que es este museo muy importante en Bolonia, donde hay digamos, una buena parte de la colección de este naturalista Aldrovandi del siglo XVI. Y luego hay otras cosas también, digamos, colección del siglo XVIII, como es una un museo muy importante. Y nada, habían hecho este recorrido muy particular
por qué empezaba con Aldrovandi, pues como las maravillas de Renacimiento, ¿no? Los monstruos, los animales raros, ¿eh? Y al final acababa en la última sala, era muy pequeño el recorrido, pero habían leones que te habían gustado a ti y las caras, no sé cómo se dice en español, moldes de Lidio Mm, Cipriani. Sin, bueno, no voy a comentar demasiado, pero, era bastante, me parecía a mí bastante problemática. Y ahora la están, digamos, desinstalando, no sé cómo decir. Pero a ver, todo mm. esto tenía más una pinta de historia natural, que pues parecía que la historia natural te diera como una especie de ticket para poder poner cualquier cosa y todo eran las maravillas de no sé, de la naturaleza, ¿no? ¿Sabes? Bueno, y que tiene que ver Aldrovandi con Lidio Cipriani, Sí, ¿no? sí, sí, porque Me- no lo sé, no había entendido muy bien el concepto, si era esta idea de ¿sabes? La maravilla, no sé qué, pero para mí era un poco problemático. claro. Pero me parece muy interesante porque me suena con lo que dices, no había pensado en esta distinción en el imaginario entre historia natural y antropología, como si una fuera neutral y la otra no, como Sí. nada. Pero va Sí, bien, eso me parece que pasa mucho. Me, sí, me parece que pasa mucho. muy interesante. Hay una pregunta de José Ramón. Y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba en la misma dirección de lo que hemos comentado, estabais comentando ahora, sobre los potenciales grupos que pueden contestar desde una, una postura de descolonizar los museos, ¿no? Pero bueno, creo que o lo habéis comentado ahora, ¿no? Y me parece muy interesante esto que estabais señalando. Me gustaría que indicaras también en qué medida que estos discursos imperiales que vienen o que están inscritos en la propia colección están siendo utilizados por personas que recuperan ahora ese discurso imperial, ¿no? O que justifican esas acciones imperiales y que en algunos casos se sienten más o menos herederas de esos movimientos fascistas de los años 30, ¿no? No sé si está ocurriendo eso en estos momentos en Italia, una reivindicación de ese tipo de historia o de aproximación colonial, también en los museos. Bueno, por ahora no, pero nunca se sabe. La situación no es tan buena, así que quién sabe qué puede pasar. No, por ahora me parece que no. Y me parece también que de verdad no hay una conciencia de las colecciones coloniales en qué museos están y están un poco como olvidados por el poder, por el gobierno. Y eso no es, bueno, ahora no es tan malo, ¿no? Mejor así que si fueran utilizadas como para construir un discurso neocolonial. Pero por otro lado, de verdad, los museos sí son mucho en Italia que tienen colecciones coloniales, no tienen como no tienen dinero para hacer nada, para como valorizar o hacer una digitalización o de alguna manera también hacer eh, mm, presentar a las colecciones, a las comunidades de interés, que pueden ser también las comunidades de ciudadanos líbicos, etíopes, somalí que hay en Italia, que pueden estar interesados en los objetos y tampoco saben que existen y que hay colecciones y todo eso. Así que la falta de dinero para hacer cosas la hace un poco no tan visible, creo. Y hay también, imagino, un poco de miedo de hacer cosas alrededor de las colecciones coloniales. Y los directores de los museos y los curadores creo que prefieren no hacer nada por ahora con ese gobierno.
para no acabar como los leones en los museos. Como... Sí, sí. Aquí hay una pregunta, sí, Pe- bien, bien. Hola, Beatriz. Muchas gracias por la charla. Yo tengo un par de preguntas. La primera, em, era muy llamativa esta imagen de los cachorros comiendo los espaguetis, lo cual me pareció bastante absurdo, pero muy interesante desde una perspectiva comparativa, quizás. Y entonces mi pregunta es, ¿hay algo particular en el simbolismo italiano con respecto a los animales en las colonias? ¿Ves diferencias entre los libros que has citado al principio? Y otra pregunta que tenía es si un análisis de género figura en tu proyecto. Por ejemplo, bueno, has mencionado las mujeres. Pero también me parece que hay cosas de masculinidad muy importante y muy interesante ahí, con los cazadores, claro, esta idea de dominar a un animal feroz y salvaje. Sí, entonces, mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, creo que el case study de Italia sea parte de un imaginario transimperial y de caza y de representación de la naturaleza africana. Y lo que me gustaría hacer es precisamente ponerlo en relación con otros, em, con lo que pasa en el Imperio Británico, el Imperio Francés, em, que también bueno, se desarrollan antes, ¿sí? Y creo que los italianos están mirando lo que pasa en las colonias de los otros imperios europeos para hacer lo mismo. Por ahora no he encontrado como fuentes que lo dicen en manera clara, pero yo creo que es así. Y también el género, eso también es algo que pasa en la relación de género, la masculinidad y la representación femenina, eso pasa también en otros imperios en África. Así que estoy buscando como ejemplos para hacer una comparación. Y espero que lo voy a encontrar. Creo que lo voy a encontrar. Sí, seguramente. Gracias. Gracias. Luz, no, vete aquí, perdón, pero va al sitio. Ahí. Hola Beatrice, Hola. gracias por tu presentación. Me parece muy interesante lo que dices al final, como esta clave transnacional y también como poner el énfasis o sea, en el enfoque como eurocéntrico y colonial, como un proyecto a nivel más continental también. Y en ese sentido, mi pregunta es si has considerado la visión de los colonizados, tanto ya en las fuentes de la época como en bibliografía contemporánea. Si en África se está escribiendo sobre esto, se ha escrito sobre esto. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Sí, en África se ha escrito sobre eso y se está escribiendo sobre eso. Especialmente creo sobre la herencia a nivel ambiental. Que bueno, sí, me interesa, está en mi bibliografía, es un poco como, no es precisamente el enfoque de mi trabajo y no tengo tampoco como conciencia para decir de verdad cuál fue el impacto ambiental del colonialismo italiano. Así que estoy leyendo todo eso y claramente me sirve para decir que esto tiene un significado, eso que estoy haciendo tiene un significado, pero no es precisamente el enfoque de mi trabajo, que es más sobre la representación colonial y que la herencia en Italia de todo esto.
Em, Sería interesante, y no sé si voy a tener tiempo para hacerlo, como ver cómo en los mismos años en que estaban haciendo de verdad un turismo de caza, con los turistas italianos que llegan después de la Segunda Guerra Mundial, que llegan a las ex colonias. Sí, los africanos estaban cazando como por subsistencia, como se dice, ¿no? Para como, ¿no? Sí, sí era algo que se seguía haciendo y si hay así como una competición, creo que sí. Sería interesante leer más de eso, pero no es tan fácil, creo, descubrir fuentes para hacer un discurso así. Claro, fuentes o bibliografía, porque en relación como a los objetos de museos, hay un reclamo como a nivel, me imagino, continental con otros museos europeos, no sé en el caso italiano, pero sí para el caso inglés es más claro, entonces quizás podría ser interesante. Pero muchas gracias por tu presentación. No, gracias a ti por la pregunta. Sí. ¿Quieres aquí conmigo? ¿Me quieres quedar? Ya. No sé si hay algo más. Te estamos haciendo una pregunta una después de la otra. Te dejamos descansar. Y no, hay una cosa que se me ocurría que probablemente es totalmente banal, pero escuchando a ti, a otras intervenciones digamos, del público de hoy sobre las mujeres, me ha parecido muy interesante ver cómo esta cuestión de esta confusión de las fronteras entre humanidad, animalidad, que pasa por las mujeres de verdad se puede hacer una historia muy larga en el tiempo y en el espacio. Es una cosa como casi un arquetipo, como me vendría, porque de verdad se ve por el siglo XVIII, ¿no? Que lo ha estudiado mucho Silvia Sebastiani entre otros. Y me ha llamado la atención escucharlo por esa finales del siglo XIX y hasta la época postcolonial, que al final siempre allí estamos, ¿no? Con esta confusión de límites entre animal y humano que pasa por la animalidad de las mujeres. Esto me ha parecido muy interesante. Sí, y, bueno, el volumen de Barbero, el último que he mostrado, es de los años 80 y sigue con el mismo trope, el mismo topos de la mujer entre descripciones de caza, como en Zamorano en los años 20. Así que Mm. eso sí, es bastante increíble. Y también en la guía, ¿no? de Turisanda, que hay las mujeres, como la descripción es dos ejemplares, como si fueran leones Sí, 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 o lo he visto. gacelas, o, Sí, sí. ¿no? Sí. Y bueno, parece que no molesta a nadie. Sí, porque te sigue. Además, hay muchísimas metáforas. Había comprado un librito en Francia, como sabes, de estos libritos que se compran a la caja de la librería, como Sí, baratitos, de ¿no? bolsillo. Sí, y era como un librito de metáforas de animales, de mujeres. Se llamaba Femme Animal. Y era muy curioso porque había muchísimos animales y muchos exóticos, digamos, entre comillas, asociados a características a lo largo de la historia, a características como salvajes, digamos, de las mujeres. Y era muy curioso porque había muchísimos animales que yo no sabía que habían sido asociados a las mujeres de alguna manera, casi siempre negativa. Claro. No me acuerdo cuál era. Había un par de animales positivos, pero no me acuerdo cuál eran, pero eran casi todos. Yo ¿Quieres creo, añadir algo? no, yo creo que ya estamos, ¿no? Ok, Sí. no sé si no hay nada más. Bueno, yo en realidad, Muy bien, yo te voy a dejar el chimo. no, pero Otra vez.
habría como dos cosas. Lo de la... También volviendo al tema, ahí entiendo que en la cuestión de los museos y tal sí que no aparece esa representación de la mujer, ¿no? Entiendo que eso es de publicaciones que van por otro lado, ¿no? Sí. Por si es así también. Y luego hay una pregunta que no es centrada a lo que nos has explicado, pero quería tener por curiosidad mía también, lo del tema de la convención esta que a la que te has referido de 1900. No sé si eso te aparece ahí solo como contexto o has entrado más en qué representa esa convención, ¿no? Para la conservación de la fauna salvaje, ¿no? O así era, no me acuerdo muy bien el título. Cómo aparece esta convención, qué representa, por qué se hace. Me ha llamado la atención y no sabía nada sobre ella, por si podías explicar un poco más. Sí, bueno, solamente la he utilizado como contexto para decir que es la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente en África y 2 años después de la convention, Italia crea su primera legislación para regular la caza en Eritrea. Así que es como una consecuencia, bueno, creo, para mí, creo. Y lo que es interesante es que en esa convention en Londres no hay ningún representante de las poblaciones africanas y claramente también la primera legislación que se hace en Eritrea por Italia no tiene ninguna referencia a la caza que las poblaciones de Eritrea van a, bueno, podrían hacer como para comer, ¿no? Para alimentarse. Es solamente una idea de cómo regular el turismo de caza, que bueno, en los primeros años de 1900 no es muy, muy largo, pero ya está. Mm, Y así que tiene solamente un enfoque colonial, de mm, verdad, solamente de turismo y de turismo de turistas blancos italianos, pero hay también alemanes, hay franceses que van a Eritrea para cazar. Y hasta aquel momento no había legislación, así que era un poco, bueno, he visto como las notas de los oficiales coloniales que dicen, aquí todo el mundo hace lo que quiere, no se puede seguir así. Así que, de verdad, como un modo para regular el turismo de caza. mm. Y te quería preguntar también por el tema este de construcción de esa identidad italiana, porque entiendo entonces que, por lo que decías, ¿no? Que ahora, por ejemplo, esas colecciones, ¿no? Que nos muestran esa visión colonial de la naturaleza y tal, y que podrían haber sido un eje para la construcción de esa identidad italiana en otro tiempo. Entonces ahora entiendo que ahora no sería un elemento que se identifica como de identidad, o sea, que es una identidad pasajera, digamos, que se pierde, ¿no? En realidad. O sea, que es un contexto muy determinado en que hay una reivindicación de la Italia imperial y donde esas representaciones juegan un papel. O crees que, aunque no sea a través de las colecciones, todavía se evoca en el discurso político o lo que sea? Gracias, muy buena pregunta. Yo no diría una reivindicación de la Italia imperial, pero una reivindicación de los descubridores italianos, de los viajadores italianos, de los exploradores italianos, eso sí. Y Mm. también claramente de figuras que han viajado durante el periodo del imperio. Pero no se dice como tan abiertamente que son figuras de colonialistas y así. Se dice que fueron grandes militares, grandes ¿no? Cazadores y figuras de italianos que han viajado mucho, descubierto cosas. Es como creo más sutil, ¿no? Y Un también aventurero, lo a que, lo lo que mejor. pasa.
el ¿Qué? aventurero a lo Disculpa. mejor, ¿no? Sí, Como y también lo que pasa es que es un discurso en que se encuentra Cristoforo Colombo y después, ¿no? Como Raimondo Franchetti o Vittorio Bottego, está todo junto, todos son italianos y cómo se hacen, son parte de una narración muy larga de italianos que son que viajan, que descubren, que descubren cosas en ámbito de ciencia, así que como genios que hacen cosas y pobrecitos son siempre que no tienen una nación y después no tienen un imperio. Pero al final siempre hacen las cosas más creativas, más genial. Así que Mm. es como una narración un poco, creo, un poco más sutil y también más peligrosa, porque es más sutil, ¿no? Gracias. Mm. Te puedo preguntar una última cosa, luego te dejamos. No, hablando de esto, te quería preguntar sobre si hay figuras como de pioneras, en el sentido siempre, como decir, políticamente cargado, ¿no? No por buscar, lo sabes, ¿no? Como la pienso sobre esto, como no para buscar mujeres olvidadas y todo, pero si la figura de la pionera está como está la del explorador, del cazador que decías, o si es puramente masculina esta figura eh, depolitizada de alguna manera, ¿no? Forzadamente, no Sí, sé si esto me explico. sí, sí. Es masculina, pero en ámbito colonial hay algunas. Una es María Fioroni, que ya hemos hablado de ella y Mm, la vas a encontrar en el mm, libro porque hablo un poco de ella, que es una, bueno, es una mujer de una familia muy importante del norte de Italia. Su papá estaba con Garibaldi, así que también una familia que tiene como un significado por Italia, vamos a decir, como nación. Y ella como de verdad con el imperio se interesa muchísimo a África, a todo eso, y los oficiales coloniales como le escriben cartas en que le dicen que todas las mujeres de Italia tendrían que ser como ella, como María Fioroni, y que bueno, sí. Sí, como cada ciudad de Italia podría tener una María Fioroni para construir esos museos coloniales, porque ella construye un pequeño museo colonial. Así que hay algunas, pero al final creo que es un topos que es más masculino y mm, por la generalmente. mayoría. Mm, mm. Gracias. Ya se me lo dejamos ir. Sí. Ok, pues si no hay más preguntas, nada, te agradecemos haber estado con nosotros, Gracias a vosotros. de la presentación y del debate. Y nada, pues muchas gracias y no sé, Y seguimos. nos vemos. Ciao, 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 Chao, ciao. nos vemos pronto. Chao, Hasta chao. pronto, ciao, ciao. Cierro. Mm. Y deja de grabar. Sabe que he empezado tarde a grabar. Pero 2 minutos. Después te vamos a grabar y a decir, bueno, ahora viene la presentación de... Espera, esto.